que se hagan estas jornadas tiene un valor importante y un valor importante en estos momentos. Y es que es un momento en el que está despegando un proyecto estratégico para la Junta de Andalucía y un proyecto estratégico para la ciudad de Linares, como es el Centro de Innovación Tecnológica para la Protección de las Infraestructuras Críticas, el llamado CICPIC. El que en este momento se hagan estas jornadas permite ir identificando contenidos, identificando ámbitos, materias, donde se pueda trabajar a futuro, donde se puedan encontrar oportunidades de negocio, donde se puedan identificar oportunidades empresariales a futuro. Por tanto, creo que las jornadas llegan en un buen momento y luego nos referiremos a ello. Con independencia de esto, ese proyecto, el proyecto CICPIC, junto con otros proyectos como el del Campus Científico-Tecnológico de Linares, que se inauguró el pasado 30 de marzo, si mal no recuerdo, que estuvo aquí el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Como digo, el CICPIC, el Campus Tecnológico, el lanzamiento de determinados proyectos, como el programa de apoyo, de incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo, pues considero que son elementos novedosos que pueden contribuir al despegue de la actividad y del empleo en la ciudad de Linares, en toda Andalucía, pero concretamente en la ciudad de Linares, que hace muchísima falta. Creo que en este momento en el que nos encontramos, la creación de actividad y la creación de empleo es una prioridad básica, es una prioridad a la que nos tenemos que poner todos manos a la obra. Yo creo que venimos colaborando desde hace tiempo, al menos desde que yo asumo la dirección general de la Agencia IDEA, desde hace un año. Pues son muchas las veces que he estado en Linares, son muchas las veces que he estado reunido con el alcalde de Linares. Creo que para nosotros es una prioridad invertir y actuar en esta ciudad y, por tanto, proyectos como el CICPIC, proyectos como el Campus, pero también proyectos como la Orden de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de Empleo, creo que hay que ponerlo en valor. Por tanto, consideramos que a final de año el centro puede estar perfectamente operativo. Con esto damos respuesta a la primera fase del CICPIC, la primera fase que contaba con una financiación de 5 millones de euros y que ya están asegurados. Y ahora lo que estamos trabajando con otras administraciones, también de la Administración Central, es para el nuevo marco presupuestario europeo de 2014-2020. Estamos tratando de garantizar la financiación para la segunda fase del centro, de manera que al final pues sean más de 13 millones de euros lo que se inviertan en el Centro de Innovación Tecnológica para la Protección de la Infraestructura. En definitiva, creo que son elementos novedosos, son elementos que están a disposición del tejido empresarial y que lo que tenemos que procurar desde los poderes públicos, con nuestra cooperación y nuestra colaboración y creando ese entorno al que aludía al principio, es de ofrecer las máximas oportunidades para que ustedes, para que los emprendedores, las emprendedoras, los empresarios, pues puedan aprovechar. Muchas gracias y por mi parte cedo la palabra al alcalde. Que tenemos todas nuestras esperanzas puestas en esta materia. España, acabo de leer una noticia, que España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe, después de Estados Unidos y Reino Unido. O sea que, y algunos de especial gravedad, ¿no? 63 de ellos, además de los 18.000 del último año y todas esas cuestiones que había una serie de datos ahí, ¿no? De especial gravedad contra la industria del transporte, o el sector del transporte, o de la propia comunicación, o incluso de la industria nuclear, ¿no? Por lo tanto, se abre un campo, un abanico importante, que en una tierra donde nos hemos desindustrializado y donde de alguna manera eso ha afectado también, lógicamente, un poco al conjunto, a la proyección de la ciudad, que tiene que encontrar su hueco, pues como todo el mundo, ¿no? Eso no somos un fenómeno aislado. Ese proceso de desindustrialización se ha dado en toda España, en toda Europa. Seguro que tiene algo que ver que de Oriente viene todo mucho más barato y se fabrica allí mucho más barato y eso da mucha más ganancia y por lo tanto aquí pues se paraliza la iniciativa industrial, empresarial y todas esas cuestiones, pues porque no se puede competir con ciertas variables, con ciertas condiciones, ¿no? Pero bien, y siempre se ha dicho, y suena así, que parece tópico, una de dos, o caminamos o nos reinventamos,
o nos reciclamos y encontramos nuevos caminos, nuevas perspectivas de desarrollo, o innovamos, eso es sí o sí, y somos capaces de ir más allá y avanzar en tecnología y encontrar nuestros huecos, nuestros nichos de supervivencia, nunca mejor dicho, para una ciudad que siempre fue industrial, que nunca podrá ser ganadera ni agrícola porque no tiene término municipal apenas, es muy reducido, y que quiere aprovechar todo su conocimiento y transferirlo de la forma más rentable posible para el futuro. Y aquí tenemos un pedazo de campus en ese sentido magnífico, que si sabemos orientarlo y se produce esa sinergia y simbiosis necesaria con lo que es la empresa, con estos recursos que eran los que apuntaba yo, el centro de protección de infraestructura, el conocimiento que aquí la avenida de conocimiento también, el fichaje de personas que puedan ser válidas para estos menesteres, nos darán que, o por lo menos pensamos que el futuro de este campus, uno de ellos puede ser el foro ese de la ciberseguridad y todo lo que encontremos en el camino. Eso es lo importante y eso es lo que pretendemos. Queremos sacaros, estrujaros todo vuestro conocimiento, que depositéis, que dejéis aquí todo lo que sabéis y, por supuesto, a nivel empresarial, pues que se haga toda la apuesta necesaria, que esto es un proyecto que merece la pena, que, como se ha dicho aquí, tiene una serie de incentivos, de apoyos que están claros y evidentes por lo que escuchaba de Antonio, y eso es, cuando menos, un bastón al que agarrarse, más la gana que tenemos nosotros y el apoyo que vamos a dar nosotros desde la ciudad. Y como os digo, aquí sí que somos una piña. Yo vengo aquí para mostrar mi apoyo a Linares como el sitio donde se tiene que instalar el Centro Nacional de Ciberseguridad para las Infraestructuras Críticas. Estoy aquí también porque mis amigos piensan que puedo decir algo. Y antes de continuar, disculparme por estos 15 minutos, creo que han sido de retraso, a los que he tenido que añadir unos minutos de obligación que uno tiene con el servicio, con los medios de difusión pública. Estoy aquí porque tengo un amigo economista, profesor de la Universidad de Sevilla, Félix Jiménez, que es también el responsable de algunas de estas diapositivas que les voy a mostrar, y estoy aquí porque me he fiado de un economista. Es decir, he llegado un poco tarde porque me he fiado de un economista, porque ayer hablando yo dije, ¿a qué hora tenemos que salir? Y dije, yo estuve el otro día y en 2 horas llegamos. Digo, yo no sé, pues yo vine hace un par de meses, fue al premio Cuchara de Palo que generosamente me ofrecisteis, pero claro, como venía con mi mujer y tal, y sin prisas, pues yo creo que es un poco más. Y me he acordado de esa anécdota, me la contaron en Inglaterra, no sé, por aquí no lo he oído, que es que están varios profesionales, un ingeniero, un abogado, un médico, un economista, discutiendo quién es el primero, qué profesión fue la que realmente arrancó el mundo, ¿no? El ingeniero, el abogado, dice, bueno, un abogado porque la sociedad hay que estructurarla, necesita normas, necesita leyes. El ingeniero dice, por favor, antes que eso, esto físicamente hay que poner los ríos en su sitio y tal, y etcétera. El médico dice, bueno, se os escapa que, digamos, lo primero que se dice del hombre y es que para crear a Eva Dios sacó una costilla de Adán y con eso pues es un médico, ¿no? Un médico cirujano quien lo hace, ¿no? Y es más, pues eso es a continuación prácticamente del primer momento en que del caos surgió el orden, ¿no? Y el economista dijo, ¿y quién hizo el caos? Entonces, ha sido un economista esta vez quien me ha traído aquí, digamos, a decirles que el concepto de ciberseguridad es un concepto que está ahora mismo en la prensa, pero hace 2 años hubo un grupo de profesionales de Andalucía, fundamentalmente concentrados en Jaén, Linares y en Sevilla, que hicieron una propuesta que ha ido madurando, y una propuesta acerca de las posibilidades que tiene la
ciberseguridad de las infraestructuras críticas. La definición de una infraestructura crítica es como todo, simple. Si nos vamos a la ley que la defina, pues se dice que es aquellas que proporcionan servicios esenciales para que un Estado funcione. Entonces uno se pone a pensar, dice, ¿qué servicios son esenciales para que un Estado funcione? No contar el chiste del economista y el ingeniero de nuevo, pasamos página de eso. Y entonces uno piensa en carreteras, ferrocarriles, comunicaciones, pero puede pensar un poco más y puede decir, bueno, el sistema sanitario es una infraestructura crítica. De hecho, una de las cosas que aprendí en esa etapa, que para mí fue un honor servir a mi país como ministro, fue un honor transitorio, es decir, he conseguido volver a mi actividad de origen, que es la ciencia, y también la ciencia con un compromiso social. Yo creo que todos saben que yo mantengo un compromiso con la sociedad. Una de las cosas que aprendí en esa etapa, no les voy a contar dónde ni cómo, pero el gobierno tiene preparadas una serie de infraestructuras desde las que se controla el Estado. Se controlan las comunicaciones y se controla todo. Cuando se forma un gabinete, en caso de que se tenga que formar para eso, hay ministerios muy relevantes y ministerios menos relevantes. Sanidad, en ese caso, es relevante. Y recientemente hemos tenido una pequeña crisis, tampoco hay que alarmar, la llamada crisis del ébola, donde la posibilidad de que un virus muy agresivo se transmitiera a la población ha generado un impacto enorme. Yo recuerdo que en Madrid se dieron circunstancias incluso pues, desagradables, ¿no? Taxistas que se negaban a coger a pasajeros de color porque, ¿y usted de qué país viene? ¿No? Es decir, los estudiantes de medicina pues que no querían acercarse a La Paz porque en La Paz era donde estaban, digamos, esas cosas. De pronto dices, esto pesa. Yo viví en Singapur, en la etapa previa a mi llegada a Andalucía, cuando la crisis del SARS, el SARS es un virus, digamos, de la familia también de la gripe, no es la gripe aviar, es un virus respiratorio, pero que causó muchas muertes en el sudeste asiático. Y cuando entró en Singapur, que entró precisamente por el aeropuerto, que es por donde se entra allí, pero que un taxista recogió a una señora que venía de una boda de Hong Kong, donde se había infectado del virus del SARS, y pues transmitió este virus a unos cuantos ciudadanos y ciudadanas y murieron 4 personas. Eso generó una crisis enorme, un sistema de vigilancia epidemiológica muy potente que se puso en marcha y una caída del PIB de casi 3 puntos en pocos meses. Imagínense lo que eso significa para un país. Por lo tanto, la posibilidad de disponer de un centro que recoja proyectos y grupos de investigación que van por delante de esto, es decir, es vital para un país. Y por contra, si algo de esto ocurre y no estamos preparados, nuestro país va a pagar un precio mucho más caro. La crisis del SARS le costó a Singapur casi 3 puntos del PIB, en un país que está basado en el comercio. Entonces aquello fue una caída terrible, pero desde 10 años antes, Singapur había decidido hacer un esfuerzo en biotecnología. Ha dicho, la biotecnología no estaba pensando en el SARS, no estaba pensando en la infraestructura crítica, estaba pensando en que la biotecnología es un mecanismo para generar riqueza que necesita una inversión muy fuerte, pero no necesita espacio. En Singapur no hay espacio, es una ciudad. Es un estado que es una ciudad, es una pequeña isla. No hay agricultura, por ejemplo, allí no hay ministerio de agricultura. No hay producción de productos agrícolas, lo tienen que importar. Tampoco tienen petróleo, pero procesan casi todo el petróleo de Indonesia y de Malasia.
Lo que sí que tienen es una refinería, tenían electrónica, apostaron por la biotecnología y entonces la inversión que hicieron en un centro de genómica, de los muchos que hicieron, se pagó, vamos, quedó pagada con una científica que en 3 semanas sacó un test diagnóstico para el SARS. Toda la inversión que hizo Singapur en biotecnología, ya estaba amortizada de sobra, porque esta mujer, una chica joven, día y noche se puso a trabajar y sacó un test diagnóstico para el SARS y así pudieron parar la epidemia, diagnosticando rápidamente. Es decir, cuando uno va por delante, ayuda a su país y determinadas inversiones, que uno diría, mucho dinero, es decir, eso pues dan su rentabilidad porque el conocimiento está aquí y el conocimiento está donde tenemos a la gente. Así que, sin mucho más preámbulo, les contaré más o menos cómo podemos llegar ahí. Para llegar ahí tenemos que ser capaces de valorar intangibles. Es muy fácil decir, este piso vale 100.000 euros y esta carretera me cuesta 1.000.000 de euros de acera. De eso tenemos bastante, porque tenemos ingenieros, tal. Pero ¿cómo valoramos intangibles? ¿Cómo valoramos lo que, por ejemplo, pues una patente? Ya cuesta un poco más. ¿Cómo valoramos una marca? ¿Cómo valoramos el conocimiento que hay en una industria y que esa industria tiene como un know-how que le permite fabricar unos productos con los que está compitiendo bien? ¿Y cómo podemos proteger ese conocimiento? ¿Cómo podemos proteger pues sabemos muy bien que para proteger mi casa pongo una alarma y si vivo en una urbanización pues igual podemos contratar a un equipo de seguridad. Pero ¿cómo protejo el conocimiento que se está generando dentro de una industria farmacéutica, dentro de una industria automovilística y tal, que va a hacer que ese producto sea competitivo? ¿Dónde está la guerra en este momento? Si me permiten utilizar esta palabra, que es una palabra muy fea, muy desagradable, pero las guerras comerciales, que son las guerras, hay otras guerras terribles que cuestan vidas, pero las guerras comerciales también cuestan mucho, cuestan paro y cuestan otras cosas. Básicamente, el espionaje industrial, ahí es donde se está llevando gran parte. Entonces, ¿cómo me protejo? Yo puedo proteger mi teléfono móvil, que contiene muchos datos privados míos. Ese es un tema importante. Pero fíjese, si aparte de conocer de mi teléfono, aparte de tener mis datos privados, tiene datos de mi centro de investigación, tiene datos en el supuesto de que yo sea un empresario con productos competitivos de mi empresa, ¿cómo puedo protegerme de mis correos electrónicos que me entran por el teléfono móvil? Es decir, hemos llegado a un punto y todos sabéis, todos llevamos un ordenador en el bolsillo. Este ordenador es potentísimo, este es mucho más potente que los primeros ordenadores que yo utilicé en Alemania cuando llegué a hacer mi postdoc. Aquí hay una cantidad de información impresionante, pero además está conectado con una cosa que llamamos la nube, donde está toda mi información. Y una persona con más preparación que yo es capaz de entrar. ¿Cómo podemos valorar lo que yo he metido aquí, en el supuesto de que yo sea una persona que tenga información valiosa? Eso significa intangibles. Y una de las propuestas de proyectos, precisamente, tiene que ver con el ser capaz de poner inteligencia económica, y eso se lo van a explicar en esta sesión, en esa evaluación previa que uno tiene que hacer de una circunstancia. ¿Qué infraestructuras? Antes les he puesto ejemplos y ahora utilizaré otro. Cuando el departamento, vamos a llamar es que no es exactamente el Ministerio de Interior, pero es parecido al Ministerio de Interior, es el Departamento de Seguridad Interna, por decirlo de alguna forma, de Estados Unidos, decide, en caso de conflicto, qué centros tiene que ocupar en cada país. Estados Unidos es un país amigo, es un país aliado nuestro, pero eso no quiere decir que en caso de conflicto, ¿qué infraestructuras ocuparían en España? Bueno, yo tengo esta relación que no es secreta, esto se meten ustedes en Wikileaks y ahí lo tienen. En España, las 3 infraestructuras que el gobierno de Estados Unidos considera que tiene que controlar son el Estrecho de Gibraltar,
el Instituto Grifols y el conducto de gas entre el Magreb y Europa. Grifols. Grifols, ¿les suena a ustedes? Es una industria farmacéutica, está basada en Barcelona, es ya una multinacional, ha comprado empresas en Estados Unidos. En el ambiente médico la conocemos bastante porque trabaja derivados del plasma. Del plasma sanguíneo pues tiene una serie de proteínas que se utilizan en cirugía, etc. Esa infraestructura es crítica. Fíjense, ustedes hubieran pensado que lo que tenían que ocupar, yo qué sé, eran 1000 cosas que tenemos aquí que son muy importantes para nosotros. Estados Unidos dijo, no, si hay conflicto en España hay que controlar el estrecho de Gibraltar, los conductos de gas entre el Magreb y Europa y Grifols, que es casi la primera industria mundial en derivados del plasma. Ahora, ¿cómo llegó a esa conclusión Estados Unidos? Porque previamente aplicó inteligencia económica. Previamente detectó qué cosas pueden ser relevantes en un momento determinado. Estos son datos que yo tengo gracias a la spin-off de Félix, de quien me continuaré fiando, aunque no mira bien las distancias, Félix Jiménez, que luego les hablará, y que en la ley de 2011 que define las infraestructuras críticas y que está bastante trabajada en España, y en la cual nos apoyamos, pues define una serie de campos en los que vamos a trabajar. Evidentemente la comunicación es una infraestructura crítica, las tecnologías de la información y la comunicación es lo primero que a uno se le ocurre. Los que se meten a hackear mi ordenador o mi móvil y, digamos, si saben los correos que yo escribo o me cambian la información, no solamente que me la absorben, sino que utilicen mi ordenador para mandar mensajes a Félix y decirle de Sevilla a Linares se puede llegar en 30 minutos, ya están metiendo una información que cambia las cosas. Entonces tenemos en España, solamente como recordatorio, definidos 9 sectores: comunicación, las TIC, la biotecnología y la salud, que es el campo del cual yo sé un poco más, la cultura, la energía, el neuromarketing, el turismo, el textil inteligente, los mundos virtuales. Estos son sectores estratégicos para mi país y son sectores en los que interesa adelantar en su conocimiento. En ese sentido, estas jornadas insistirán en el concepto de infraestructura crítica, en el concepto de inteligencia económica y, evidentemente, en el hecho de que la ciberseguridad forma parte de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos, y estoy terminando, ladrones de gallinas, como en todos los países. Y tenemos ladrones que son mucho más peligrosos que los de gallinas. Los de gallinas más o menos ya sabemos cómo proteger nuestros gallineros y tal. Aquí en Linares tenemos que hacer el centro que nos permita detectar qué cosas tenemos que proteger y cómo las vamos a proteger. Y Linares es un sitio físico, pero Linares como sitio físico y como ocurriría en cualquier sitio, es decir, este mensaje serviría también para Barcelona, para Nueva York o para Buenos Aires, no hay ningún sitio que sea capaz, él solo, de enfrentarse a ese problema. Por lo tanto, la invitación es generar equipos multidisciplinares que, coordinados y liderados desde Linares, sean capaces de generar una serie de propuestas que nos protejan. Insistir en los campos y en qué nos permite la valoración de intangibles, lo cual, insistiré, a veces se nos escapa, creo que sería excederme, y yo he venido aquí a mostrar mi apoyo, a mandarles el mensaje, a mandar, digamos, la primera de las comunicaciones para centrar el tema que hoy nos va a ocupar. Y he venido sobre todo a aprender, He venido a sentarme y a tomar notas porque quiero saber esto cómo funciona. Esto es importante para mi país y puede que lo que yo sé de salud y de biotecnología
pueda ayudar a que un determinado sector esté mejor protegido. Pero también quiero que ustedes me protejan a mí. Quiero que protejan mi ordenador, quiero que protejan mi teléfono móvil, quiero que protejan mis proyectos de investigación, quiero que protejan mis contratos con la industria farmacéutica, quiero que protejan la industria farmacéutica de mi país, quiero que protejan el turismo de Andalucía, quiero que protejan las comunicaciones y el AVE. Es decir, ¿se imaginan lo que es que el AVE caiga en su sistema de comunicaciones? Lo que eso significa, no solamente para la marca país, que es muy importante, es decir, defender la marca de mi país, sino por el hecho concreto de que hay miles de personas que se están moviendo y que se quedan paradas. ¿Qué cuesta parar un aeropuerto? ¿Qué nos cuesta cuando se cierran los aeropuertos por cualquier cosa? O por una amenaza de bomba, o porque tenemos una nube de un volcán que está ocupando media Europa, como ya nos pasó con los volcanes de Islandia y ahora está pasando en el Cono Sur. De todo eso nos tenemos que encargar nosotros. Así que muchas gracias a los organizadores, Raúl, muchas gracias, alcalde. Estoy contentísimo de volver. Recuerdo aquella visita minuto a minuto. Es decir, cómo llegué, cómo me metisteis en un despacho, cómo, digamos, contesté las preguntas que me hizo el consejero. Sé quién es el médico que me trajo aquí, porque fue un médico de Linares, un médico que trabaja en Alicante, un endocrino, que me dijo, mira, tienes que ir a Linares porque yo soy de Linares. Y ya está, y es como funcionan estas cosas, y estoy particularmente contento de haber entrado en Andalucía por Linares. Así que muchas gracias.